Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte del tema 1 de balance de masa y energía, donde veremos cuál es la metodología a seguir para la resolución de los problemas de balance de masa. Y bueno, vamos a clasificar los problemas de diferentes formas y aquí veríamos el ejemplo de problema tipo Q. Para resolver los balances de masa que vamos a realizar durante todo el curso, existe una metodología que está compuesta principalmente de 5 pasos, ¿ok? Y ellos nos van a permitir entonces resolver todos los problemas que involucren los balances de masa. El paso 1, ¿ok? Está conformado por la primera etapa, que es delimitar el sistema. ¿Okay? Entonces tenemos que visualizar el proceso y determinar los límites del sistema. Es decir, tenemos que delimitar cuál va a ser nuestro sistema, realizar el dibujo del diagrama de bloques o diagrama de flujo con todas las corrientes de entrada y salida que están involucradas. Una vez que entonces visualicemos el problema y dibujamos nuestro diagrama de bloque, entonces procedemos al paso 2, que consiste en recopilar toda la información conocida sobre la masa y la composición de las diferentes entradas y salidas de nuestro sistema y escribirlo en el diagrama de bloques. Luego de que conocemos el sistema, hacemos el diagrama de bloques, identificamos y escribimos toda la información de las entradas y salidas, se procede en el paso 3 a establecer los balances de masa global y por componentes y las relaciones auxiliares del problema si es que existen. ¿Okay? Ya veremos qué son las relaciones auxiliares. Luego de que entonces establecemos los diferentes balances de masa, bien sea balances globales o balances por componente, pasamos al paso 4, el cual me va a indicar si podremos resolver el problema, ¿ok? Y para ello entonces necesitamos contabilizar cuál es el número de incógnitas y cuál es el número de ecuaciones con la cual contamos, de tal manera que si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones linealmente independientes, entonces podremos resolver el problema, o si por el contrario hay que establecer lo que se conoce como base de cálculo. Y luego de que hacemos esto, entonces por último pasamos al paso 5, que es resolver el problema. ¿Okay? Entonces, para la resolución de problemas que involucren balance de masa, vamos a ir siguiendo cada uno de estos 5 pasos. Para ello vamos a ver o vamos a resolver un problema que está asociado con la elaboración del proceso de mermelada. Entonces aquí les presento un esquema general de cuáles serían los principales pasos que involucra el obtener una mermelada. ¿Okay? Para ello partimos de la fruta, en este caso estamos elaborando una mermelada de fresa. ¿Okay? Se procede a la recolección de la fruta, luego un proceso de selección, pesado, lavado de la fruta, pelado. Bueno, en el caso de la fresa no hay que retirarle la concha, pero sí hay que eliminar lo que serían las hojitas. ¿Ok? Luego entonces un paso de pulpeado para generar la pulpa que vamos a utilizar para la elaboración de la fruta. Entonces esta sería, como quien dice, la primera etapa, que sería preparación de la fruta, para luego entrar a lo que sería el proceso de cocción. Puede existir un proceso de precocción o ir directamente al proceso de cocción. En el proceso de cocción entonces se van a añadir los ingredientes que requerimos para la elaboración de mermelada. Cuando nosotros vamos a elaborar una mermelada, los ingredientes principales que necesitamos es la pulpa de la fruta, obviamente, la presencia de azúcar, necesitamos unas condiciones de pH determinadas, para lo cual aquí añadimos ácido cítrico de requerirlo y la presencia de pectina. Cuando vamos a elaborar una mermelada de fruta, estas condiciones de pH que generalmente requerimos, que se encuentran entre 3.3 y 3.75, y la presencia de pectina, estos componentes van a ser necesarios de añadirse dependiendo del tipo de fruta.
ya que hay frutas que tienen el pH necesario, ¿ok? Pero hay otras que tienen un pH un poco más elevado, por lo cual se requiere la adición de ácido cítrico. Igualmente hay frutas que son ricas en pectina, otras no tanto, por lo cual en algunos casos hay que agregar pectina. Y obviamente necesitamos agregar la cantidad de azúcar requerido, la cual será aquella que me permite alcanzar unos grados Brix entre 65 y 68 grados aproximadamente. Generalmente las relaciones relación pulpa-azúcar que se emplean es una relación 1 a 1 y las concentraciones de pectina se encuentran en el rango de 0,5 a 1%. Entonces se añaden estos ingredientes de necesitarse y se procede a cocinar el alimento de tal manera de ir eliminando el exceso de agua que nos va a permitir alcanzar los 65 y 68 grados Brix y alcanzar el punto de gelificación de la fruta. Cuando hablamos de obtenciones de geles de pectina, generalmente, bueno, en la pectina tenemos pectina de alto metoxilo o de bajo metoxilo, que son dos tipos de pectina, en las cuales el punto de gelificación va a variar dependiendo del tipo de pectina. ¿Okay? En las de bajo metoxilo, para formar el gel de pectina, no necesariamente necesitamos de la presencia de azúcar, ¿okay? Por lo cual este tipo de pectina se emplean para la obtención de mermeladas light, donde la cantidad de azúcar requerida es mucho menos. Luego entonces que se alcanza el punto de gelificación adecuado, se procede al trasvase, al envase en el cual vamos a guardar la mermelada, el cual obviamente tiene que estar esterilizado y limpio para que no ocurra un crecimiento microbiológico posterior. Luego viene un proceso de enfriado, desenvase, etiquetado, almacenamiento y bueno, obtenemos finalmente nuestra mermelada de fruta. ¿Por qué vemos este proceso? Porque el problema con el cual vamos a ir ejemplificando cada uno de los pasos para la resolución del problema es el que se muestra allí, el cual nos dice que para preparar mermelada de fresa se mezclan las fresas trituradas, las cuales contienen 15% de sólidos y 85% de agua, con azúcar y agua en una relación 45-55-10 de pulpa, azúcar, agua. Y la mezcla se calienta para evaporar el agua hasta que el residuo contiene una tercera parte de agua en masa. Nos preguntan cuántos kilogramos de fresas se necesitan para producir 1 kilogramo de mermelada y cuántos kilogramos de azúcar y cuánta agua debe agregarse al proceso. Entonces vamos a ir siguiendo cada uno de los pasos. Primero, entonces, el paso 1 y el paso 2 nos indican que se debe visualizar el proceso y determinar los límites de mi sistema, dibujar el diagrama de flujos o de bloques con todas las corrientes y recopilar toda la información conocida de las mismas. Entonces, bueno, asumimos que nosotros tenemos solo una unidad de proceso que está asociada a la olla o la marmita en la cual se va a procesar o a obtener la mermelada. Entonces, este sería nuestro diagrama de bloques. Luego tenemos que dibujar todas las corrientes de entrada y salida. Entonces, el problema me dice que entra fresas, entra azúcar, entra agua, ¿ok? Y sale de mi proceso, obviamente, como les indiqué, una pérdida de agua que se evapora durante el proceso de cocción y mi producto final una vez que alcanzamos el punto de gelificación. Entonces, ya dibujamos nuestro diagrama, todas las corrientes de entrada, todas las corrientes de salida y ahora entonces tenemos que indicar en nuestro diagrama de bloques la información de cada una de ellas. Entonces me preguntan qué cantidad de fresas, por lo cual no conozco cuánto es la corriente A. Me indican que las fresas tienen un 15% de sólidos y un 85% de agua, por lo que la fracción de sólidos de la fresa o de la corriente A es 0,15 y la fracción de agua, o W, es decir, W por water, de la corriente A es 0,85. Igualmente el problema me indica que necesito calcular la cantidad de azúcar y de agua, entonces tengo como signo de interrogación B y C. La cantidad de agua evaporada también la desconozco, para poder producir 1 kilogramo de mermelada, que sería mi producto, mi corriente E. Y además dice que la mezcla se calienta hasta que el residuo, es decir, que nuestra mermelada
contiene una tercera parte de agua en masa. Es decir, que la fracción en agua de la corriente E es 1/3. ¿Okay? Entonces, con eso cumplimos con el paso 1 y 2. Luego procedemos al paso 3, que nos indica que es establecer los balances de masas globales y por componente y las relaciones auxiliares del problema de existir alguna de ellas. Entonces, si planteamos el balance de masa global, entonces el problema partimos de lo más sencillo, que es masa de agua, masa que entra es igual a masa que sale, ya que el problema no me está diciendo que se genera ni se consume ningún tipo de masa en el problema y no hay variación de la misma con el tiempo. Entonces me queda masa que entra es igual a masa que sale. ¿Cuáles son las masas que entran? Me está entrando la corriente de fresa, el agua y el azúcar. Entonces A más B más C son todas las masas que entran. Van a ser igual a las masas que salen o a las corrientes de masa que salen, que en este caso sería el agua evaporada y mi producto final de mermelada terminada. ¿Ok? Sustituyendo lo que conocemos entre estas variables, entonces tenemos que A más B más C es igual a D más 1 kilogramo, porque solo conocemos que la cantidad de mermelada que requerimos es 1 kilogramo. Y a esto lo vamos a llamar ecuación 1. Luego, acuérdense que también podemos establecer los balances por componente, ¿ok? Entonces, si hacemos el balance de masa por componente, ¿qué es lo que tenemos en los componentes de nuestro problema? En este problema tenemos principalmente sólidos, ¿ok? Que serían azúcar y agua. Entonces, si hacemos un balance de masa por componentes, quiere decir que si lo estamos haciendo de sólidos solubles o de azúcar, entonces vamos a ver cuál es la cantidad de azúcar que existe en cada una de mis corrientes. Para yo poder conocer la cantidad de azúcar que conocen cada una de mis corrientes, entonces tengo que multiplicar la fracción de azúcar, ¿ok? Por el masa que yo tengo. Entonces, la cantidad de agua, de azúcar que existe en la corriente A va a ser la fracción de azúcar o de sólidos, que en este caso es 0,15 por A, ¿ok? En la corriente B sería la fracción de sólidos de B por B, en la corriente C la fracción de sólidos de C por C, y eso va a ser igual a la fracción de sólidos de salida, que en este caso sería la fracción de sólidos de D por D, y la fracción de sólidos de E por E. Si vemos cada una de las corrientes, entonces nosotros tenemos que B, como habíamos dicho anteriormente, era agua, es decir, B era azúcar. Esto quiere decir que la fracción de sólidos, es decir, la fracción de azúcar que hay en la corriente B es 1, porque el azúcar es 100% azúcar, al menos que el problema me hubiera dicho, especificado que teníamos azúcar con tanto contenido de humedad, pero como no lo dice, asumimos que es 100% azúcar lo que tenemos allí. ¿Ok? Entonces la fracción de sólidos o de azúcar de la corriente B va a ser 1. Nos dice el problema que la corriente C es agua que estoy añadiendo, entonces ahí es 100% agua, por lo cual la fracción de sólidos es 0. Al igual que en la fracción de sólidos de la corriente D va a ser 0, porque ese es el agua que se me evapora de mi proceso. Entonces, haciendo esas sustituciones, tenemos 0,15 por A más B es igual a la fracción de sólido por E por la masa de E, que sabemos que es 1 kilogramo. Obtenemos entonces así la ecuación 2. Si hacemos la fracción de agua, aplicamos lo mismo, pero en este caso multiplicamos E por la fracción de agua, ¿ok? Y no por la fracción de sólidos, aplicamos lo mismo. B es solo azúcar, por lo cual la fracción de agua es 0. Y C y D son agua líquida que le estamos añadiendo y agua que se está evaporando, por lo cual la fracción de agua es igual a 1, ¿ok? Y nos queda entonces esta ecuación, sustituyendo los valores. Adicionalmente, el problema me dice que se añaden en una proporción de 45, 55, 10 de fresa, azúcar y agua. Entonces yo puedo establecer esto que denominamos relaciones auxiliares, ¿ok? Que me están diciendo que, bueno, la proporción de A y B es 45 sobre 55, la proporción de A y C es 45 sobre 10, ¿ok? Entonces obtengo las ecuaciones 4 y 5.
Entonces, con esto ya cumplimos lo que sería el paso 3, que es establecer los balances de masas y por componente. La ecuación 5 me relaciona A con C. Entonces, puedo obtener el valor de C. ¿Ok? Y ya conocemos entonces A, conocemos B y conocemos C. De la ecuación, sustituyendo estos valores en la ecuación 1, entonces podemos despejar el valor de D y con eso conocemos cada una de las incógnitas que desconocíamos anteriormente. Sabemos cuál entonces es la cantidad de mermelada, la cantidad de frutas que necesitamos añadir, la cantidad de azúcar, la cantidad de agua y qué cantidad de agua se evapora de mi sistema. Y con eso resolvemos el sistema. Entonces fíjense que es muy fácil realizar cada uno de estos pasos para poder resolver el problema. A continuación, entonces les presento lo que sería el esquema del proceso de obtención de salchichas, de tal manera de que ustedes puedan resolver un problema que establece este proceso. Entonces, bueno, si nosotros queremos obtener salchichas, podemos tener un diagrama de bloques representado así, donde tenemos operaciones preliminares ubicadas aquí en A, ¿ok? Tenemos operaciones de conversión y tenemos operaciones de conservación y operaciones auxiliares. Entonces, las operaciones preliminares serían la recepción de la materia prima, el acondicionamiento de la misma y la refrigeración. Luego vendríamos a las operaciones de conservación. En ellas, como su dice, su paso lo que me permite es de conversión, perdón, es convertir esa materia prima, entonces se pesa y se mezcla con los aditivos requeridos. ¿Ok? Entonces tenemos un proceso de molienda, emulsificación, embutido y atado. Acuérdense que las salchichas son una emulsión cárnica. ¿Ok? Luego entonces acá es donde se genera lo que sería la salchicha como tal. Dentro de este proceso de emulsificación, entonces tenemos la mezcla de la adición de la carne, de los diferentes fosfatos, hielo y sal común. Eso se adiciona a la máquina a baja velocidad, se añaden los condimentos, ¿ok? Se adiciona el resto de hielo, se adiciona la grasa y el resto de los fosfatos, se aumenta la velocidad de mezclado y se adiciona el almidón, ya que todos estos ingredientes son los que van a conformar mi salchicha. Luego de que ya obtenemos entonces todo el proceso de obtención de la salchicha, pasamos a algunas operaciones auxiliares, como es el proceso de lavado y reposo de esas salchichas. Luego entonces tenemos las operaciones de conservación, ¿okay? Que puede existir acá el proceso de ahumado, si es que queremos una salchicha ahumada, entonces tendríamos un proceso de secado y ahumado propiamente dicho, o si no, pasar directamente al proceso de cocimiento si no queremos una salchicha ahumada. Luego del proceso de cocimiento tenemos el proceso de enfriamiento, escurrido, refrigeración y empacado. Entonces fíjense que todos estos procesos que se realizan aquí son procesos que me van a permitir a mí conservar la salchicha. ¿Okay? Y por último, entonces, en el proceso de empacado, que es una operación de conservación, entonces, bueno, puede ser cortado, puede ser envasado y sellado. Si lo vemos desde el punto de vista de los equipos, entonces tenemos igualmente la recepción de la materia prima y de los aditivos, viene luego el proceso de pesado, el acondicionamiento de esta materia prima, el proceso de refrigeración de la materia prima antes de la elaboración, si es que se tiene que almacenar antes de realizar la salchicha. Luego viene un proceso de molienda, ¿ok? Y mezclado para pasar al paso de emulsificación, donde se va a formar la emulsión de la carne con todos los ingredientes, el agua, el hielo, el almidón, ¿ok? Para luego pasar a cuando tenemos la mezcla lista, a pasar al proceso de embutido que me va a permitir entonces obtener la salchicha. Aquí colocamos la mezcla dentro de la tripa o la película que me va a permitir embutir, que pueden ser películas sintéticas o pueden ser películas naturales.
Luego entonces el latado para hacer los diferentes tipos de salchichas que sean de una dimensión determinada. Luego viene el proceso de lavado, el proceso de ahumado. En este caso tenemos una salchicha ahumada, luego cocimiento, enfriamiento y escurrido, al refrigeración, empacado, al proceso de control de calidad y por último al almacenamiento. ¿Okay? Todo esto lo vemos para que ejemplificar el proceso como tal o global de lo que sería la salchicha. Entonces nosotros pudiéramos establecer el sistema de control en diferentes puntos. Sin embargo, generalmente lo vamos a hacer al proceso de mezclado y emulsificación como si fuera un solo proceso. La idea es que ustedes en casa entonces resuelvan este problema aplicando los 5 pasos que vimos anteriormente. Leemos el problema, una formulación de salchicha tipo Frankfurter está compuesta por, entonces tenemos carne de res, tocino y un aislado de proteína de soya, y cada uno de estos ingredientes tiene una composición de grasa, agua y proteína como la que se muestra. Indican que adicionalmente se necesita añadir agua, generalmente en forma de hielo, para lograr el contenido de humedad deseado. El aislado de proteína añadido es el 3% del peso total de la mezcla. Y me preguntan cuánta cantidad de carne de res, tocino y agua y aislado de soya debe ser utilizado para obtener 100 kilogramos de la formulación con la composición que se muestra, es decir, con un 20% de grasa, un 65% de agua y un 15% de proteína. Entonces, la idea es que ustedes apliquen los 5 pasos vistos previamente para resolver este problema. Las consultas, recuerden, las podemos hacer en las sesiones de consultas para los días fijados o a través del correo electrónico o del grupo de WhatsApp creado. Con esto terminamos la segunda parte, donde vimos la resolución, cómo resolver los problemas y un ejemplo de resolución con un problema tipo. Gracias.